Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy en un ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo que lo voy a encasillar en dos temas, en estudios esotéricos y en nuestro apartado donde hablo de distintos amuletos, símbolos mágicos, etcétera. Antes de empezar, te recomiendo que te suscribas a mi canal, le des a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. También puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales. Y sin más dilación, empezamos. Hoy en un ancestral vamos a hablaros del conocidísimo árbol de la vida, que seguramente hayas escuchado de él, pero vamos a meternos mucho en su historia, que es muy interesante, y en sus significados y características mágicas. También antes de empezar, pediros perdón un poquito porque me escucharéis con la voz tomada porque estoy un poquito resfriada y con muchos moquitos y tengo la voz un poco regulera. Pero bueno, voy a gritar un poquito más para que se me entienda mejor. Vamos a hablar de este poderoso símbolo y tan concreto como es el árbol de la vida. El árbol de la vida es un mitema o arquetipo fundamental extendido en las tradiciones mitológicas, filosóficas y religiosas alrededor del mundo, relacionando con el concepto del árbol sagrado. Ese es uno de los significados más importantes, amigos, del árbol de la vida. Es que lo podemos encontrar en distintas culturas, religiones alrededor del mundo, de la era antiquísima, cuando en esos momentos en muchos sitios no había contacto entre estos pueblos tan lejanos. Entonces, algo hay con este símbolo cuando lo tenían integrado en la cultura. Tantos pueblos distintos que no tenían comunicación con unos con otros para pues adaptarlo a su religión, ¿no? Para robarlo entre comillas este símbolo. Es súper curioso la historia del árbol de la vida. La expresión de árbol de la vida fue utilizada como una metáfora del árbol filogenético de la descendencia común en el sentido evolutivo del famoso pasaje de Charles Darwin de 1872. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, el árbol del conocimiento que conecta el cielo con el inframundo y el árbol de la vida que conecta todas las formas de creación son ambos formas del árbol del mundo o árbol cósmico y son retratados en diversas religiones y filosofías como el mismo árbol. Varios árboles de la vida se relatan en el folclore, la cultura y la ficción, muchas veces relacionados con la inmortalidad o la fertilidad. Tenían su origen en el simbolismo religioso. Vamos a hablar brevemente, en alguno nos vamos a extender un poquito más, en qué distintas religiones o culturas podemos encontrar el árbol de la vida. Incluso hay más. Yo voy a hablar un poquito de las más famosas. En unas voy a hablar más poquito, en otras vamos a hablar un poquito más. Por ejemplo, en el antiguo Irán, en la mitología persa preislámica, Gauquerena, el árbol del mundo, es un árbol grande, el Aoma sagrado que lleva todas las semillas. Ahí nos hablaría del árbol de la vida en el antiguo Irán. También en el antiguo Egipto, aquí sí vamos a incidir un poquito más, porque es un poquito más conocido y generalmente os gusta un poquito más. En la mitología egipcia, en el sistema de la Eneada y de Heliópolis, la primera pareja, además de Shu y Tefnu, la humedad y la sequedad, y de Geb y Nut, la tierra y el cielo respectivamente, fueron Isis y Osiris. Se dice que surgieron del árbol de acacia de Saosis, que los egipcios consideraban el árbol de la vida, refiriéndose a él como el árbol en el que se encerraba la vida y la muerte. Un mito muy superior relata cómo Set mató a Osiris colocándole en un ataúd y arrojándole al Nilo. El ataúd llegó a incrustarse en la base de un tamarisco. El sicomoro, sagrado para los egipcios, también estaba en el umbral de la vida y la muerte, conectando los dos mundos. En Armenia,
En la antigua Armenia, el árbol de la vida fue un símbolo religioso muy dibujado en las paredes de las fortalezas y tallado en la armadura de los guerreros. Las ramas del árbol se dividían por igual en los lados derecho e izquierdo del tallo, con cada rama que tiene una hoja y también una hoja en el ápice del árbol. Tenían sirvientes parados cada lado del árbol con una de sus manos en alto como si estuvieran al cuidado del árbol. En Asiria, lo que se conoce como árbol de la vida asirio fue representado por una serie de nodos y líneas que se cruzan. Aparentemente fue un símbolo religioso importante, generalmente atendido por dioses con cabeza de águila y sacerdotes o el propio rey. Los especialistas en asiriología no han llegado a un consenso sobre el significado de este símbolo. Es polivalente. El nombre de árbol de la vida ha sido atribuido por los investigadores modernos, no fue utilizado en fuentes asirias. De hecho, no existe ninguna evidencia textual relativa a este símbolo. En el budismo, el árbol Bo, también llamado árbol Bodhi, según la tradición budista, es el pipal, el ficus religiosa, bajo el cual se sentó Buda cuando alcanzó la iluminación. Bodhi en Bodh Gaya, cerca de Gaya, el estado centroeste de Bihar, en la India. Un pipal vivo en Anuradhapura, Ceilán, según se dice, ha crecido de un corte del árbol Bo enviado a esa ciudad por el rey Ashoka en el siglo III a.C. En China, en la mitología china, una escultura de un árbol de la vida representa un fénix y un dragón. El dragón representa a menudo la inmortalidad. Una historia taoísta habla de un árbol que produce un melocotón cada 3000 años. El que come el fruto recibe la inmortalidad. En el cristianismo, entre las primeras leyendas cristianas se encuentra la de Helena de Constantinopla, Santa Helena, madre del emperador Constantino, que después de convertirse al cristianismo hizo una peregrinación a Tierra Santa y descubrió el Lignum Crucis, la auténtica cruz de Cristo en Jerusalén. Esta reliquia se suponía con poderes sobrenaturales de resucitar a los muertos, por estar hecha con la madera del árbol de la vida plantado en el paraíso. Por esta razón, en la iconografía cristiana, la cruz se representa como un árbol de la vida. En el cristianismo católico, el árbol de la vida representa el estado inmaculado de la humanidad libre de corrupción y pecado original antes de su caída. El Papa Benedicto XVI ha dicho que la cruz es el verdadero árbol de la vida. San Buenaventura enseñó que la fruta medicinal del árbol de la vida de Cristo mismo. San Alberto Magno enseña que la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo es el fruto del árbol de la vida. En la antigua Grecia y el helenismo. En la antigua Grecia y en el helenismo moderno existen diversos cultos y mitos en torno a árboles sagrados custodiados por una serpiente o dragón, entre los cuales destacan el árbol de la manzana de oro del jardín de las Hespérides, del que habla en uno de los 12 trabajos de Heracles, y también el árbol del que colgaba el vellocino de oro. En Asatru y la mitología escandinava. En el Asatru y el antiguo paganismo germánico los árboles jugaban, y en forma del neopaganismo germánico siguen desempeñando un papel destacado, apareciendo en diversos aspectos, sobreviviendo a los textos y posiblemente en nombre de los dioses. El árbol de la vida aparece en la religión escandinava como Yggdrasil, el árbol del mundo, un enorme árbol, a veces considerado un tejo o un fresno, con una amplia tradición popular. Tal vez en relación con Yggdrasil ha sobrevivido diferentes versiones con los árboles sagrados de las tribus germánicas.
Entre los ejemplos se incluyen el roble de Thor, los bosques sagrados, el árbol sagrado de Uppsala y el pilar de madera de Irminsul. En la mitología nórdica, las manzanas de la caja de la ceniza de Idun proporciona la inmortalidad de los dioses. En el Islam, el árbol de la inmortalidad es el árbol de la vida con adornos tal como aparece en el Corán. También se alude en hadices y tafsir. A diferencia del relato bíblico, el Corán menciona solo un árbol en el Edén, también llamado árbol de la inmortalidad que Alá le prohibió específicamente a Adán y Eva. Satanás, disfrazado de serpiente, dijo en repetidas ocasiones a Adán que comiera del árbol y finalmente tanto Adán y Eva así lo hicieron, desobedeciendo de esta manera a Alá. Los hadices también hablan de otros árboles en el cielo. Y en las fuentes judías. El árbol de la vida se menciona en el libro del Génesis, pero a menudo se considera un árbol del paraíso distinto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Después de que Adán desobedeció a Dios al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue luego expulsado del jardín del Edén. Sin embargo, permaneció en el jardín y estaba el árbol de la vida. Para evitar el acceso del hombre a este árbol en el futuro, se colocaron querubines con su espada de fuego en el oriente del huerto. Y en el misticismo judío representa el árbol de la vida en forma de 10 nodos interconectados como el símbolo central de la Cábala. Está formado por los 10 poderes sefirot del reino divino. El énfasis panenteístico y antropomórfico de esta teología emanacionista interpretó la Torá. Y por último hablaremos un poquito de Mesoamérica. Entre las culturas precolombinas de Mesoamérica, el concepto de árboles del mundo es un motivo frecuente en sus cosmologías míticas y en sus iconografías. Los árboles del mundo incorporan los 4 puntos cardinales, lo que representa también la naturaleza cuádruple de un árbol central del mundo, un símbolo de Axis Mundi que conecta los planos del inframundo y el cielo con el del mundo terrestre. Como veis, incluso hablan más culturas de ellos. Estoy hablando culturas más concretas, que se conocen más de manera muy corta, pero es curioso como en tantas partes del mundo que no han tenido entre ellos conexión por muchos siglos, el arquetipo del árbol de la vida se encontraba en ellos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. ¿Qué nos puede ofrecer lo que es el árbol del mundo para nosotros, por ejemplo, en la espiritualidad? Las interpretaciones espirituales y filosóficas del significado del árbol de la vida son variadas, nos pueden aportar conexión, representa la conexión entre todas las formas de vida, crecimiento y renacimiento, simboliza el crecimiento personal y la renovación, la sabiduría y la protección, asociado con el conocimiento y la seguridad, todo lo relacionado con nuestras raíces, con nuestros ancestros, con la tierra, de donde venimos, la sangre, la energía de la tierra, de nuestra cultura, etc. A modo personal, como una persona concreto, el árbol de la vida representa el crecimiento personal similar al que experimenta un árbol. Su viaje a través de la vida comienza como un árbol pequeño y delicado, que eventualmente se convierte en un árbol grande y fuerte. El árbol crece hacia afuera representando cómo una persona se fortalece a medida que avanza la vida, expandiendo constantemente su conocimiento y obteniendo experiencias inolvidables. De hecho, uno de los significados del arquetipo del árbol de la vida en un ser humano puede hablar de las fases. Las raíces representarían el nacimiento de la persona. El tronco simboliza la vida y su crecimiento hacia el cielo. Las ramas, con sus diferentes formas, son la representación del camino y decisiones que toma la persona.
y los frutos son las alegrías de mostrar la bondad y dar sin esperar nada a cambio. Esta sería una descripción de las partes a nivel personal, representando a una persona, pero también hay otra descripción de cada una de las partes para entender mejor el significado a nivel un poco más espiritual. La copa representa el mundo de los muertos. El tronco es el camino entre uno y el otro mundo, el camino de la vida que nos lleva de ella a la defunción. Las raíces, que están también sujetas en la tierra, es el mundo de los vivos. Las ramas simbolizan los caminos que cada uno de nosotros tenemos en este mundo hasta llegar al otro, con sus desvíos y sus atajos. El árbol de la vida es un símbolo antiguo que ilustra la conexión profunda con la naturaleza, el crecimiento personal y el equilibrio espiritual. En la meditación ayuda a promover la curación interior y la armonía. También el árbol de la vida se utiliza como un amuleto para la protección o talismán. La razón es que se le otorgan poderes para rechazar las actitudes e influencias negativas, incluyendo el mal de ojo. Asimismo, ayuda a organizar los pensamientos para resolver problemas de la mejor manera posible. Bueno, esto sería ya sus propiedades y el significado de las partes del árbol de la vida en la espiritualidad. ¿Cómo podemos utilizar el árbol de la vida? Generalmente se suele utilizar mucho en joyería, pues colgantes, pendientes, pulseras e incluso en camisetas, bolsos, etc. También es un elemento que se pone mucho en sitios de meditación, salas de meditación o que tengamos nosotros personalmente. Es un símbolo que nos puede ayudar bastante a meditar, porque meditar en el árbol de la vida permite explorar las emociones reprimidas y restaurar el bienestar emocional. Sus raíces profundas simbolizan la estabilidad y el anclaje, el enraizamiento, facilitando así un retorno al equilibrio. Entonces, si os gusta la meditación, os invitaría a tener en vuestro espacio algo que represente el árbol de la vida. También se vende mucho, pues, como adornos para colgar en cuadros, etcétera, incluso almohadones con el árbol de la vida, almohadones de meditación. También lo podéis aplicar a vuestro altar y si sobre todo tenéis algún altar relacionado con los ancestros, sobre todo con los que se han ido e incluso con los que estáis en esta encarnación a día de hoy. Así representa toda esa unión familiar del pasado, del presente, incluso de los que vendrán. También os invito mucho a tenerlo en vuestro altar, sobre todo en el altar de ancestros, y también a modo de protección se pone mucho en las puertas, ventanas, para anclar la energía y eliminar esas energías o evitar esas energías negativas que entren a las casas o a los negocios. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo sobre el árbol de la vida, que es un símbolo universal precioso, con mucha espiritualidad y con mucha fuerza. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, si es así dadme un like y nada amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.